Saludos muy cordiales, bienvenidos sean todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño, para todo el archipiélago, este canal pluralista, y sean bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a dedicar a un tema de gran actualidad y también gran pena, gran tristeza, como es el de los centros de menores. Contamos en el estudio y tenemos que agradecerles su presencia a nuestros invitados, a don José Luis Arregui Sáez, director general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias. Igualmente contamos con doña María Teresa Cruz Oval, consejera por el Partido Socialista Canario PSOE del Cabildo Insular de Tenerife. Nos acompaña igualmente don Federico Hernández Medina, adjunto primero del diputado del Común y encargado específicamente del área de menores, y don Patricio García Luis, secretario de Política Social del Partido Popular en la isla de Tenerife. Bien, por supuesto que queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestros invitados. Todos ellos, como ustedes ven, pues tienen autoridad para opinar sobre este tema, autoridad y conocimientos. Desde ahora mismo les invitamos a que colaboren, a que participen, si así lo desean, con este programa, con este canal, a través del correo electrónico. Ahí tienen a pie de pantalla en estos momentos la dirección, o igualmente pues pueden enviar mensajes móvil al número 7011 con el texto 8TV, espacio, y lo que quieran ustedes transmitir, que aparecerá también en pantalla. Vamos a arrancar el programa con ese informe inicial que habitualmente elaboran, como en esta ocasión, los servicios informativos del Canal 8. La situación de los centros de medidas judiciales, conocidos como centros de menores, ha sido triste protagonista de informaciones y reportajes en los últimos tiempos. Muertes, violaciones, palizas, uso de cinturones de inmovilización ilegales, protesta de los internos, incendios de colchones, peleas con los seguritas y autolesiones son algunas de las noticias de las que numerosos medios de comunicación en Canarias y medios nacionales se han hecho eco frente a la constante pasividad de las autoridades. Según revela un informe de la Oficina del Diputado del Común, la Administración ha descuidado las instalaciones de los centros, se ha desvinculado de su gestión e inspección y no ha destinado el presupuesto adecuado. En resumidas cuentas, podríamos decir que se ha visto desbordada y no ha sabido ni podido encajar el cambio que supuso la introducción de la nueva ley del menor. Como resultado, 2 menores muertos bajo su custodia. El primero se llamaba Philip. Acabó en un recinto de estos con medidas judiciales por su conducta, fruto de sus graves problemas psiquiátricos. El primer informe que se elaboró apuntó a un suicidio, pero lo cierto es que su muerte está siendo aún investigada. Y hace apenas unas semanas, Canarias volvía a conmocionarse con el caso de la joven Ayatima, una chica de 15 años, igualmente internada con medidas judiciales, que supuestamente junto a 2 compañeras provocó un incendio en una de las habitaciones, muriendo por inhalación de humo. Según la nueva consejera del área, Marisa Zamora, en rueda de prensa, algo así como un suicidio de hecho. Según los expertos, prender fuego a los colchones es el método más habitual de los internos para llamar la atención de los cuidadores, del servicio de vigilancia y de la sociedad en general. En lo que va de año se han producido más de 20 fuegos en los centros y 2 intentos de motín, los que nos da una idea de la situación en la que se encuentran los jóvenes. Las fugas también están a la orden del día, siendo muy habituales tanto en el centro de Nibaria como en el de Valle Tavares. Además, el primero es el que está en peores condiciones de seguridad, según un informe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que sirvió como detonante de otro escándalo cuando la jueza titular del Juzgado de Menores de Santa Cruz ordenó el traslado de varios internos por su propia seguridad, interponiendo un recurso a la consejería que fue denegado, ya que carece de otros centros donde internarlo. Mientras las autoridades canarias tratan de buscar vías de solución, lo cierto es que el número de menores bajo medidas judiciales va en aumento, pasando de los 553 en septiembre de 2003 a los 795 en diciembre de 2004. Incluso plantearon devolver esta competencia al Gobierno central. El ministro de Justicia les recordó que lo único que prevé la Constitución es el proceso de transferencia.
A este explosivo cóctel hay que añadirle unas gotas de cambio de gobierno, una rodaja de nueva consejera y equipo, y se agita con la explosiva gestión de los centros realizada por instituciones privadas. Sírvase muy frío, en copa grande y sin presupuesto. Ha sido ese informe inicial de los servicios informativos del Canal 8. Bien, el debate está abierto y a don José Luis Arrey, aparte de felicitarle y desearle suerte por su reciente nombramiento, su toma de posesión, esas horas de la toma de posesión, precisamente coincidieron con uno de estos episodios trágicos que acaban de comentarse en el informe. Don José Luis, empieza usted el debate. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Creo que un elemento para contextualizar muy importante es la puesta en marcha de la ley penal del menor. A mí me tocó, de alguna manera, ser testigo de ese proceso, porque desde hacía varios años, en los proyectos en los que estaba trabajando, estábamos justamente haciendo estudios sobre el impacto que iba a tener esa ley. Y la impresión que tenía es que iba a desbordar a las comunidades autónomas. ¿Por qué razón? Porque no se había establecido la suficiente coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y el impacto de esta edad de 16, 18 años en lo que son las medidas penales de las comunidades autónomas iba a ser un impacto terrible, que de alguna manera es lo que hemos estado viviendo no solamente en Canarias, sino en general en todas las comunidades autónomas. Yo, entendiendo además que justamente el día que tomé posesión, pues desgraciadamente tuvimos el incidente que acabó en la muerte de esta niña, de Ayatima, sí que entiendo que, siendo un problema que tenemos que afrontar, lógicamente, desde el Gobierno, si conseguimos que todos los agentes sociales, pues no solamente las entidades o las personas que estamos aquí representando y los partidos que representan y las instituciones donde están, sino toda la sociedad, si entendemos que es una problemática que no solo tiene que ver con una dirección general o con una consejería, sino que es un problema que viene ya pues desde la propia estructura social, y que de alguna manera conseguimos entre todos y todas poner de nuestra parte, creo que una sociedad democrática y abierta como la canaria puede dar respuesta humanitaria, puede dar una respuesta en el sentido de mejorar la reinserción social de estos jóvenes, sabiendo que estamos pasando por un periodo muy duro, pero teniendo muchísima confianza en una sociedad abierta y democrática como esta y en las personas que la conformamos. Vas a ver, efectivamente yo creo que tiene que haber una implicación de toda la sociedad canaria, pero tiene que haber una cosa clara, que hay un tema de gestión, y ese tema de gestión le corresponde a la administración que le corresponde, y en este caso, con relación a los menores con medidas judiciales, es a la administración autonómica. La reinserción no es posible si, por ejemplo, dentro de los propios centros no tenemos formación ocupacional, el tema de las actividades lúdicas, o sea, podíamos analizar cómo funcionan los centros. Hay un tema que es claro, que tiene que poner el primer granito la comunidad autónoma, que es la dotación de recursos. Ahora mismo no hay una red de recursos capaz de poder dar respuesta a las distintas demandas que plantean los chicos. Luego, efectivamente, entra el cabildo, entran los ayuntamientos con el tema de poder ceder instalaciones, con el tema de colaborar con los menores con medidas judiciales en régimen abierto. O sea, hay un compendio de medidas que sí pueden colaborar otras administraciones, pero está claro que yo entiendo que hay un paso que ahora mismo la comunidad autónoma tiene que dar, con el apoyo, pero que tiene que dar. Federico. Bien, creo que es un tema que, como bien has dicho, que es un tema no solo de la administración, tiene que estar implicado toda la sociedad, puesto que creo que es un tema de todos y para todos. También has dicho que el problema de la administración, la gestión, yo creo que no hay que mirar solamente a la administración con responsabilidades, llámese la Dirección General de Menor, creo que también habría que mirar a otras administraciones, la local, la insular. ¿Por qué digo esto? Porque el joven, el adolescente que llega a los centros con 14, 15, 16 años,
vienen seguramente formados desde 8 hasta 14, hay un periplo, hay una edad que se podría, en esa política de prevención o de ese cuidado que hay que tener, incluso con otras responsabilidades de otras consejerías, yo creo que podría ser un indicador que puede garantizar que ese niño, cuando llega a la adolescencia, no vaya a terminar en los centros. Yo creo que el identificar a una sola administración, bajo mi punto de vista, es un flaco favor que se le hace pues al propio joven que está en régimen, en centros de régimen cerrado. Yo creo que habría que tener una visión mucho más amplia, donde la coordinación de todas las administraciones no brille por su ausencia y que sea un trabajo realizado desde ese punto, desde que comienza en la edad escolar, que se puede identificar que tiene el niño por un problema conductual propiciado posiblemente por una familia donde el desarraigo, donde problemas de alcohol, problemas de otra índole, pues le está afectando y desemboca en esa conducta. Hay una administración local que puede permitir dar una solución en cuanto a esa actuación directa, no solo con el menor, sino a la familia, que posiblemente está mucho más necesitada que ese menor, y con esa actuación podemos garantizar. Es verdad que es muy complicado por falta de medios económicos, por falta de medios de personal especializado, porque las realidades de la administración local pues siempre son escasas. Pero bueno, ahí podríamos dirigir la vista y señalar a la otra administración, la insular y la administración regional, que tiene competencias, dirigirnos ahí. Bueno, yo creo que en el debate de esta tarde y centrándonos en el vídeo que hemos visto anteriormente, vamos a tocar dos temas muy importantes. Y separar los temas es interesante para poder crear debate, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la gestión de los centros, y que podemos hablar puramente de gestión y de quién tiene la competencia de esa gestión y cómo se ha llevado la gestión a partir de la entrada en vigor de la ley en el 2000. Y por otro lado tenemos el panorama de los menores en Canarias y toda la situación que justamente lo que estamos viviendo con respecto a los centros de menores simplemente es la punta del iceberg. Es la muestra de todo lo que las carencias que tenemos en todo el sistema, desde el niño cuando es un infantil con 3 años en el proceso, hasta cuando el chico llega a 16 años y termina el proceso escolar, ¿no? O sea, tenemos que centrar y separar. Podemos hablar y discutir sobre la gestión puramente de los centros, por qué hemos llegado a esta situación a lo largo de estos 5 años, y hay cuestiones muy importantes que tenemos que aclarar y cuestiones muy importantes que tenemos que plantear ahora mismo en el debate, porque esta mañana en el Parlamento ya se han planteado, y por otro lado podemos abordar el tema también de por qué se dan estas circunstancias actualmente. Muy bien, pues si les parece se pueden abordar, como dice don Patricio, pues ambos aspectos, ¿no? Ambos aspectos, siempre con una clarificación, si ustedes me permiten también, y es que en los problemas de los menores generalmente se están identificando de un modo inexacto solo con los menores bajo medidas judiciales. Es decir, y el problema de los menores en Canarias es mucho más amplio, mucho más, digamos, precisado, de hacer por sí mismo probablemente un debate exclusivo. Pero bien, ya que hoy estábamos centrados en los centros, pues vamos con esa gestión y vamos con los aspectos que planteaba don Patricio, si les parece bien, ¿no? A mí en concreto me gustaría, abordar el tema que planteaba antes Federico, que efectivamente, o sea, el tema de las medidas judiciales van aumentando porque otros estamentos van fallando. O sea, eso, quien no llegue a ese análisis, pues muy mal vamos. O sea, está claro, hay un problema en el sistema de protección y hay una carencia de recursos a todos los niveles en el ámbito más básico. O sea, y por empezar por el ámbito más básico, podemos hablar de la red de escuelas infantiles, de las actividades extraescolares, del apoyo a la adolescencia. No nos podemos olvidar que la mayor parte de las medidas que actualmente se están tomando con adolescentes. O sea, esa es la realidad. El tema de la carencia de un centro para menores con problemas de comportamiento, con necesidad de apoyo terapéutico o graves problemas de conducta, porque hay dos tendencias, es una realidad.
Y fruto de que no existe ese centro y que además en los centros comunitarios de atención a la salud mental tampoco existe la especialidad en el colectivo infanto-juvenil, pues ahí tenemos menores que terminan cometiendo delitos. Y el centro para atender a menores que consumen habitualmente productos tóxicos y que al final terminen cometiendo también delitos. O sea, yo creo que a veces en las generalizaciones terminamos diciendo pues que van aumentando los menores con medidas judiciales, pero hay un antes y un después, que es cuando termina el niño con la medida. Sí, yo creo que, Ricardo, creo que has hecho un matiz muy importante, y es que esta generación de jóvenes canarios es la generación mejor formada de toda la historia de Canarias, y es una generación de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y en este contexto es muy importante saber eso, ¿no? Que a veces estos tremendos bombardeos mediáticos, ¿no?, que hemos recibido tienden un poco a distorsionar cuando realmente estamos hablando de 250 jóvenes internos en estos centros. Entonces, pues aprovechando la intervención que ha hecho Patricio y un poco planteando la cuestión muy interesante que ha dicho Teresa, tal vez no sea una cuestión de recursos. Las inversiones que ha tenido el Gobierno en materia de políticas de menores y medidas judiciales este año han sido de 40 millones de euros, casi 7.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, una inversión potente ha habido. ¿Cuál es el tema? Pues el tema, yo creo que ha sido lo que ha dicho el propio presidente de Gobierno, Adán Martín, en el sentido de lo que hay que hacer es reordenar. Y un poco creo que reordenar en un sentido de lo que Teresa misma ha dicho, es decir, de plantearnos una ocupación importante de los jóvenes que están en estos centros, en el sentido de una formación ocupación, de fortalecer las actividades vinculadas a la formación ocupacional y a las profesiones. Es muy importante que estos jóvenes hagan con una profesión, de plantearnos también un programa importante de educación reglada. Son chicos y chicas que vienen del fracaso escolar. Es necesario, puesto que están en edad escolar, reincorporarles al sistema educativo, al menos mientras están en estos centros. Y, por supuesto, muy importante, el ocio y el tiempo libre, porque, en definitiva, son chicos y chicas que han estado vinculados a problemas de falta de un ocio, una actividad deportiva alternativa. Enseguida, si les parece, volveremos al debate tras unos muy escasos minutos de paréntesis. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista, y estamos en el debate de Crítica en 8 sobre los centros de menores. Nos acompañan en el estudio y son los protagonistas del debate, naturalmente, doña María Teresa Cruz Oval, consejera del Partido Socialista Canario PSOE del Cabildo Insular de Tenerife. También nos acompaña don José Luis Arregui Sáez, director general de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias, don Federico Hernández Medina, adjunto primero del diputado del Común y encargado del área de menores, y don Patricio García Luis, secretario de Política Social del Partido Popular en Tenerife. Hemos tenido una primera parte, ahora, si les parece bien, vamos a escuchar declaraciones sobre este tema, sobre este debate, del doctor Pablo García, catedrático de Psicopatología de la Universidad de La Laguna. Debemos atender casi a lo que más nos preocupa, y es que se está produciendo un efecto de alarmismo social, ¿no? Y últimamente pues creo que la prensa es suficientemente ilustrativa de algunas cuestiones que parecen que están pendientes y que solamente somos capaces de ver pues la punta del iceberg, ¿no? Y una de las cuestiones más preocupantes es, al menos a mi modo de ver, al menos por lo que puedo observar, es la falta de coherencia, una falta tremenda de coherencia en cuanto a los procesos educativos de base. Es decir, no podemos culpabilizar ni a la familia, no podemos culpabilizar, como algunos hacen, solo a la sociedad. No solemos culpabilizar, o no debemos
Solemos hacerlo, pero no debemos culpabilizar solo a aquellas instituciones responsables de la educación del menor. Tampoco son responsables incluso las instancias políticas. La gran problemática de los menores es que en algún momento de sus vidas han empezado a perder esa capacidad de discernir o de establecer los límites dentro de una libertad responsable. Alguien tendrá que enseñárselos, ¿no? Y para enseñárselos es fundamental, vuelvo otra vez al punto inicial, es necesario tener coherencia, consistencia y estabilidad en las pautas que se intentan inculcar. Tienen miedo los padres. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces no están informados o no tienen la suficiente educación para entender que en determinados momentos hay que parar ciertas conductas, ¿no? Hoy por hoy está o es opuesto a aquello de que los niños sean y tienen que ser totalmente felices, porque si les reprimimos o les frustramos lo más mínimo, entonces estos niños se pueden crear con serios traumas. Y esto mientras no sea leído con lupa o bien leído por padres, educadores, instituciones, tanto judiciales como no, pues lo tendremos muy difícil. Los asuntos sociales siguen siendo un tema muy serio. Muy serio por cuanto que a mí me sobran los ejemplos donde veo que muchas de las deficiencias económicas pueden ser suplidas por la motivación de los profesionales. Pero un profesional necesita un técnico, necesita estabilidad laboral. Si no se cuenta con esa estabilidad laboral, ¿cómo podemos programar esa coherencia, esa estabilidad, ese poder establecer pautas progresivas para ir educando en todo lo que supone la infancia y la adolescencia, que son muchos años, que se multiplican psicológicamente y perceptualmente para un niño? Para nosotros 10 años son poca cosa, para los adultos, pero para un niño 3 años son muchísimos años. Estas han sido las declaraciones del doctor Pablo García, catedrático de Psicopatología de la Universidad de La Laguna. Don Patricio había pedido la palabra. No, un poco andando en lo que se comentaba antes y haciendo relación a lo que se viene diciendo. En Canarias tenemos una de las población joven con mejores oportunidades de la historia, ¿no? Han tenido más recursos a nivel educativo, a nivel académico, y en cambio en algún sistema seguimos fallando. Y seguimos fallando sobre todo en poblaciones en las que no han tenido ese acceso. Yo creo que igual que hemos tenido, la población canaria ha tenido las máximas oportunidades en mecanismos de recursos, también hemos abandonado cuestiones fundamentales en los procesos educativos, por ejemplo los referentes de autoridad, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que está saliendo por todos los técnicos. El referente de autoridad, de persona de referencia, se ha perdido tanto en la familia, en la escuela, en las mismas autoridades, en la policía. El policía ya no es el policía, sino que es el señor que viene un poco a reprimir sin más, ¿no? Entonces, quizás tenemos que hacer un análisis importante sobre qué estamos fallando en todo el sistema en general para que esos valores tan importantes en el proceso educativo de los menores no lo perdamos. El otro día entraba yo en un centro educativo y al director del centro, que yo recuerdo que era una persona de referencia dentro del centro, chiquillos de 12 años se dirigían con total libertad, pero incluso faltando el respeto. Y el director era incapaz de poner autoridad o por lo menos llamar la atención ante una visita, ¿no? Vemos que eso, que es tan importante que se puede descentralizar en ese momento puntual, extendido, va produciendo una situación que después, en muchos focos concretos de la población, produce pues, el libertinaje o la situación de delincuencia que a posteriori da un proceso en muchos menores como los que estamos atendiendo en medidas judiciales, ¿no? Bien, hay una cuestión que no, que por supuesto ustedes no van a obviar, estoy seguro,
Hay unos planteamientos, evidentemente aquí se han dicho, y es cierto que se han realizado unos esfuerzos inversores importantísimos. Yo no sé si todos los procesos educativos, a pesar del buen trabajo de los profesionales de la educación, contando con ello, y contando con todo eso, han llegado a todas las capas sociales, es decir, o no. Es decir, yo no sé si la educación de la familia previa para evitar esos caldos de cultivo que pueden dar lugar pues, a desestructuraciones, a causas en las cuales después las pagan los hijos, y ahí puede haber un foco inicial de irregularidad, etcétera, etcétera. No sé por supuesto, sin condenar a nadie, sin juzgar a nadie, nada parecido, como un análisis que creo que hay que hacer también, no sé si se ha llegado a todos los estratos sociales por igual. Es decir, esa es mi duda y yo también quería incorporarlo un poco al debate. Bien, don Federico. Intervine, pues, aunque el tema monográfico son los centros de menores, pero quise poner sobre la mesa que la solución no está solo en los centros. Y introduje, pues bueno, otras administraciones con cierta responsabilidad o con una gran responsabilidad. Hemos estado viendo ahora a Pablo García y lo que ha hecho es un barrido de la propia sociedad. Y nos viene a decir, bajo mi punto de vista y como he entendido, que este niño es el fracaso de la propia sociedad, empezando por la familia, pasando por los sistemas educativos, por falta de esos programas educativos, y llega y desembocan aquí. Has dicho, creo que de forma acertada, que bajo mi punto de vista siempre es mirar hacia abajo. El niño no nace, se hace. Y esas conductas antisociales se van adquiriendo a través del tiempo. Pues malos ejemplos dentro del seno familiar, que es importantísimo, dentro de esa convivencia en los centros educativos, porque claro, como bien ha dicho Patricio, el referente educativo, el referente que se tenía del profesor, ya se ha perdido. Si vamos a las estadísticas dentro de ese plantel profesional de docentes, el número de bajas por depresiones es abismal, es exageradísimo. ¿Y por qué? Porque está entrando pues, unos menores con unas conductas no apropiadas o no deseadas. Si analizas esas conductas, por qué se provocan o a qué se debe, y cuando empiezas a investigar, efectivamente te das cuenta que no es él, sino una parte externa muy ligada a la familia, una parte externa muy ligada en el medio ambiente que se desenvuelve, una parte muy cercana de sus iguales, de los amigos, cómo participa y de qué participa, la invasión desmedida de la droga, del consumo, etcétera, etcétera. Y es un cúmulo de circunstancias que va a propiciar que este menor desemboque aquí. Yo creo que la solución está en mirar hacia abajo, buscar pautas para reconducir los temas dentro de los centros, fuera de los centros, en esas actividades extraescolares, buscar un patrón o un ideal en cuanto a respeto, en cuanto a autoridad, y entendí en ese sentido, respeto a autoridad, no una autoridad dictatorial ni mucho menos, pero sí que el referente donde el niño o el adolescente hace ya su primera reflexión, vea ahí que sabe lo que dice, que sabe lo que quiere y sabe dónde llegar. Y ese referente pues no brilla por su ausencia. Sí, hay una duda periodística que, si me permiten, yo quería plantear en el debate, a ver quién de ustedes pues quiere responderla, ¿no? Es decir, es una curiosidad pues muy relacionada con, y vamos al funcionamiento de los centros, ¿no? Porque evidentemente para mejorar el funcionamiento de los centros habrá que hacer alguna alusión a cómo han funcionado, ¿no? Entonces, pero la pregunta era, desde el punto de vista periodístico, la ley a la cual hacía referencia al principio del debate don José Luis Arregui, es una ley realmente viable para reinsertar, reinsertar más bien incorporar, integrar, porque como alguien ha dicho, reinsertar es cuando alguien ya está insertado, ¿no? Y estamos hablando en muchos casos de personas no insertadas. Entonces, digo, en puridad terminológica, pero a lo que voy. Realmente, por una parte, la ley tiene viabilidad de integración y segundo, lleva bajo el brazo una serie de requisitos y de dotaciones que, aunque no sean importantes, se ha dicho aquí, pero bueno, de alguna manera, si no hay
partidas presupuestarias, si no hay lo que se llama ahora fichas financieras, nos podemos quedar todos hablando maravillas para brindarlas al sol, ¿no? Entonces, digo desde un punto de vista pragmático. Don Federico. Pues por centrarnos en los centros y en la ley, bueno, yo creo que la ley nos coge algo despistadillo. Algo despistadillo. Sí. La ley 5/2000, la ley penal del menor, pues en sí la partida económica que acompaña es escasa. Es escasa. Pero bueno, esa ley se anticipa en cuanto a la información que se da. Esta ley va a salir, es decir, teníamos que haber puesto algo más. Claro, la ley viene, hay que ejecutarla y claro, los números de menores con medidas judiciales son tan altos que hay que dar una respuesta, puesto que la ley ahí está y hay que darle. Pues los inmuebles que hay para estos centros no son los adecuados, con las carencias que se ha detectado, etcétera, etcétera. El personal que tiene que atender a estos menores, que tiene que ser un personal especialista, puesto que son menores con una conducta, pongamos, algo extraña, no las deseadas, y hay que darle una solución, una respuesta. Y siempre va en esa reeducación para incorporarlo otra vez a la sociedad, y son pues adolescentes que vienen ya con edades tempranas, yo los llamo los niños de la calle, que se han hecho solos por falta de esa compañía familiar, etcétera, por muchas ausencias, y tienen que salir adelante. Y la calle es la única vida que conocen. Conocen la ley de la fuerza, la ley de la desconfianza, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a un centro, pues el especialista a lo mejor queda invadido en cuanto a tantos conceptos extraños, porque no es un niño disruptivo, un niño problemático el que se encuentra en un centro, no, son niños con unas conductas que se han adquirido y se han heredado por la propia experiencia, y la experiencia por estar solos en la calle. La ley, si me permites un dato, la semana pasada tuvimos una jornada de trabajo con los distintos responsables de los distintos defensores de las distintas comunidades, y el común denominador de la ley es que es buena. Es bueno. Lo que pasa es que lleva poco tiempo. Es verdad que necesita pues bueno, unos retoques en cuanto a exigir que el especialista no dure 2 o 3 meses en los centros, que el que entre sepa a dónde va y qué es lo que quiere hacer, esa vocación, porque puedo ser profesional, muy bueno, pero llego allí y la realidad que me encuentro no es la que deseo. 3 meses me voy. Pero en definitiva, la ley es buena, la reeducación en esa línea creo que es acertada, pero también hay que, el que tiene responsabilidades, permitir que esos centros reúnan unos mínimos. Por ejemplo, la parte profesional, pues tiene que haber unos talleres adecuados, idóneos, para que cuando yo salga pueda incorporarme al mundo laboral. No puede ser unos talleres, por ejemplo, de cromos, no puede ser automoción, electricidad, etcétera, etcétera. Y también hay que pensar que el joven que está allí es que tiene una sentencia, porque es un adolescente que su actuación ha sido pues merecedora de esa sanción, aunque es una sanción educadora siempre. Pero hay otra cosa que quiero dejarlo en la mesa, porque estamos hablando de 795 en el 2004 de jóvenes con medidas judiciales, pero también estamos hablando de 350 en riesgo y de 430 más o menos de desamparo. Es decir, que es un potencial que podría ser en su futuro, pues también con medidas judiciales, y que esto podría aumentar. Pero la extrañeza en esa jornada es que comunidades como Navarra me decía que solamente tiene a uno en régimen cerrado. En Valencia... A un joven. A un joven. Claro, el debate fue en las medidas alternativas antes de llegar ahí. Pues hay una serie de instituciones, de administraciones, que tienen que dar una solución para no provocar en este menor que llegue a esta situación. Pues estaban las huertas, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, y en Cataluña también se ha comentado que proporcionalmente también ha funcionado mucho mejor la aplicación de esa ley. Pero yo no creo mejor que en Canarias. Pero yo no creo que sea mejor o peor el funcionamiento. Creo que Canarias nos coge con un número elevado. Ahora, yo no sé si las medidas judiciales tendrían que ir por ahí o tendrían que ir por otras medidas alternativas, no a los centros. Sí, sí. Solamente unos elementos para la reflexión. Sí. Quiero decir que
Una ley no solo tiene que ser buenas intenciones, ¿no? y un marco, digamos, idóneo de lo que se pretende, eso está muy bien, ¿no? Pero después hay que entrar en el meollo, es decir, estamos hablando de unas medidas penales que abarcan desde los 14 hasta los 23 años. Eso creo que es donde está uno de los quid de la cuestión del debate. ¿Por qué? Porque de 14 a 16 años hablamos de niños. Entre los 17 y los 18 nos encontramos con una punta muy alta de reincidencia delictiva. Y nos encontramos con unos perfiles que no podemos catalogar de niños. Nos encontramos con delincuentes muy duros, muy reincidentes, que si vemos las estadísticas delictivas, un 15% de estos jóvenes cometen el 50% de los delitos. Es decir, que el 85% restante de estos jóvenes cometen el otro 50% de los delitos. Con lo cual hay un perfil muy determinado de estos jóvenes que tienen tipologías delictivas muy duras. Oiga, y una curiosidad, ¿y cómo es que bueno, siendo la mayoría de edad, en fin, vamos, la mayoría de edad, tal, cómo a efectos de los menores, de la aplicación de medidas judiciales, abarca hasta los 23 años? Porque los delitos, una vez que se cometen antes de los 18 años, al tener las medidas hasta 5 años de cumplimiento, lógicamente nos podemos encontrar en un centro de 23 años. Es uno de los aspectos importantes. Mejorables. Sí, efectivamente. Otro tiene que ver con estos perfiles que estamos hablando de jóvenes con conductas, con trayectorias delictivas muy duras. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una disonancia. Es decir, que para estos perfiles tan duros se necesita también disponer de unos recursos adecuados. ¿Por qué? Porque si no, el 85% restante de los chicos, que son los que cometen la otra mitad de los delitos, se van a ver de alguna manera contagiados por esta otra minoría que hay que... Quiero decir que la sociedad no se puede engañar de cuál es el perfil. Esta gente, aunque sean menores de edad, tienen trayectorias delictivas muy duras y necesitamos disponer de recursos legales para poder llevar una acción reeducativa, pero que de alguna manera reivindique ese principio de autoridad, que creo que es fundamental, porque sin ese principio de autoridad no existe normal convivencia en los centros. Y la base de la reeducación en los centros de la normal convivencia es que no le impere la ley del más fuerte, es que no se tolere la intimidación, es que todo pase por el diálogo, todo pase por la normal convivencia, todo pase por unas reglas que son las que la sociedad exige a cualquier persona para conseguir las cosas. Bueno, veremos, sí, la palabra la había pedido doña María Teresa Cruz Oval y luego a continuación don Patricio. Tendrán la oportunidad ambos de tomar la palabra en cuanto regresemos, que va a ser muy pronto. Estamos en el debate sobre los centros de menores en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8. Nos acompañan en este debate y protagonizan este debate don Patricio García Luis, secretario de Política Social del Partido Popular en Tenerife, don Federico Hernández Medina, adjunto primero del diputado del Común y encargado del área de menores, doña María Teresa Cruz Oval, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo Insular de Tenerife, y don José Luis Arregui Sáez, director general de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias. Hemos tenido 2 fases ya del debate y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Francisco y de doña María del Mar, padres de Ayatima, que es la muchacha fallecida recientemente. A la madre le comunican a las 3 de la mañana que su hija ha fallecido. La niña le llamaba loca, le decía muchas cosas y yo sé que a mi hija me la han tenido de sitio en sitio hasta que acabó donde acabó. A mi hija nadie se ha querido hacer responsable, ninguna institución, sobre el problema que ha tenido mi hija, porque desde que ella vino al mundo y se ha visto el problema que tenía la niña, hemos ido a médicos, psicólogos, psiquiatras. Y la manipuló mucha gente a la niña desde el hospital y la niña no quería regresar a casa. A mi hija me la cogen,
Está en el CAI, del CAI se me escapa, se me pega 6 meses fugada del centro de CAI, donde mi hija vivía, estando fugada en Garona. Le aparece a la madre después de 6 meses a su domicilio. Intenta atentar contra su vida, porque yo intento retenerla aquí para que vengan a buscarla y se la lleven otra vez al centro. Lo cual no puedo, porque nadie me firmaba un papel autorizándome para yo retener a mi hija para llevarla al centro. Porque si yo retengo a mi hija, me pone mi hija una denuncia de maltrato, soy maltratador. Yo no me veía impotente porque no podía luchar contra todo lo que le estaban haciendo a mi hija, ya que el hospital se supone que no hay la seguridad en que allí puede entrar cualquier persona, puede estar con la niña, puede ir psicológicamente hasta haciéndole ver de que no regrese hasta su propio domicilio, donde va a tener otras alternativas mejores, donde va a ser más independiente. No me la protegía ni la justicia, nadie me la protegía, yo llamaba por teléfono para que me recogieran a la niña, pero no, hasta que llegara a un centro así como Tavares, donde ya perdiera la vida, eso no me lo esperaba. La han tenido de sitio en sitio como una pelota, cerca de 6 meses en esto del CAI al centro Cango, lo cual mi hija ya del centro Cango ya no esperan a que se fugue, sino le abren la puerta y dicen, sale mi niña. Pues mi hija la cogen aquí, de casa, de su fugada, la cogen de mi domicilio, saliendo la recogieron ahí la policía. La madre fue, vio que mi hija se subió dentro de un coche de la Nacional y esperábamos que la llevaran a Cango. A mi hija no la llevaron a Cango. A mi hija la tuvieron 4 días en los calabozos. 4 días. 4 días. Lo cual mi hija, estando 4 días de ahí la llevan al Valle Tavares. Lo cual a mí nadie me lo comunica. Yo no tengo ningún papel que me lo comunique. Yo no tengo ninguna carta de que a mi hija se le ha celebrado juicios y juicios y juicios, como el día 23 se le celebró a una niña de 15 años 4 juicios seguidos, lo cual mi hija salía de los calabozos vendada la mano derecha y esposada, que no es ninguna delincuente, no es ninguna asesina. Pedía a la planta de psiquiatría, eso fue un golpe muy duro para mí, y duro para mi hija. En lo cual yo, el personal de pediatría, tengo que decirle que nunca se vieran en las circunstancias esas que la viví yo, una niña de apenas 14 años, donde la discriminaron total para que la llevaran a una planta de psiquiatría. Luego aquí depende que si sucede el problema que ha sucedido, porque ya llevaban 5 focos de incendios arriba, ahora todo es cuestión de desprestigiar al padre, a la madre, a los entornos alrededor de la niña, pero no realmente a las instituciones que son las responsables legales de todo. Y tenemos ya unos designados que nos defiendan en cuanto a todas las cosas tan graves que se están diciendo sobre mi hija y están opinando. Yo pienso que esto es para taparse las otras personas, sus responsabilidades que han tenido para esta señora. Qué rápido buscan las soluciones todo. Que el padre abusaba de la niña a los 7 años, que vayan al pediatra, que vayan a sus pediatras, que he llevado siempre a mi hija, como la madre. A mí me da igual la fama que me quieran dar, pero aquí se ha cometido un problema. Y un error grande, y aquí hay responsable. Mi hija entró viva y salió muerta. Mi hija tiene un problema de conducta, no era ninguna asesina. Ellos lo sabían, hasta en el mismo centro lo han sabido. Y mi hija entró al Valle Tavares, a una perrera. Pero tanto como ponerlo como un monstruo y como han puesto a mi niña en los periódicos de que se ha querido quitar la vida, para nada mi hija ha querido nunca jamás en la vida quitarse la vida. Los delitos no los habrán hecho, pero no son culpables de nada. Son las instituciones, que nada más que miran para llenar sus bolsillos y tener a esos niños ahí como perros. Como perros. Y me da igual el paquete que me caiga, pero la verdad es la verdad. Y aquí se va tapando todo, porque no es una vez que haya sucedido, y han pasado muchas veces, ¿sabe? Ahí hay muchos fallos, siempre hay fallos. El fallo es de los padres, las madres, o del ámbito familiar o del entorno familiar. No, el fallo viene de las instituciones que tienen que ver, que menos dinero en gastarlos en tranvías, en auditorios, en fiestas y eso. Como digo, tanto dinero que han gastado en las Teresitas por el día de San Juan, haberlo cogido y haberlo gastado en ayudar a esa gente. Es muy duro y muy fuerte y me estoy sujetando mucho las lágrimas porque quisiera que ellos al menos pudieran vivir algún día lo que el daño tan grande que le hicieron a mi hija, porque el mío no me importa. Y no vamos a contar el de mis propios hijos, pero la sociedad le hizo mucha, y las instituciones pensé que estaban quizás mejor preparadas. Han sido las declaraciones de don Francisco y doña María del Mar, los padres de la niña, de Yatima, de la joven, que nos dejaba hace unos días.
Sí quiero agregar a esas palabras pues, que en reiteradas ocasiones estos padres han querido expresar su agradecimiento, su reconocimiento, tanto a la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias, UC, como de un modo personalizado y habida cuenta de sus rasgos humanitarios que tuvo con ellos, al concejal señor Brito Arceo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Como los dos han insistido en que se expresen esas gratitudes, pues así las expresamos en este programa y en este momento. Había pedido la palabra doña María Teresa. Es que son dos cuestiones, la intervención de Pablo, que me gustaría hacer una intervención, y con la Sí. intervención que acaban de decir los Pues padres. venga, Estamos pues hablando de adelante. dos leyes totalmente distintas y de centros totalmente distintos, los centros con medidas judiciales y los centros de protección. Y yo creo que, bueno, que si hoy estamos debatiendo los centros de medidas judiciales es necesario tener Sí. el otro debate y que está fallando. Decía Pablo que no podemos culpar a la familia, a la sociedad, a las instituciones, ni a los políticos, ni a nadie. Alguien tendrá una responsabilidad. Y yo, sinceramente, y lo digo tanto como político como técnico, que en este caso gozo de las dos condiciones, la familia es el síntoma y la causa es otra. Y está claro que la causa es la falta de apoyos a la familia que existe a nivel político. Una falta de apoyos a la familia, claro. Y fruto de eso tenemos todo lo que tenemos. Y podemos analizar punto a punto qué está fallando en el apoyo a la familia. Estaba hablando del mensaje con consistencia y estabilidad que se tiene que trasladar a la familia. Pero es que la familia, muchas veces los padres no pueden disfrutar de sus hijos por eso, por la carencia de apoyos a la familia que existe. Entonces, ese mensaje que tiene que trasladarse a los educadores, la estabilidad, hay una responsabilidad política de quien no permite que haya estabilidad en los trabajadores, que podemos hablar desde el pliego de condiciones que no posibilita que un educador, cuando hay un cambio de empresa, ese trabajador que está prestando un buen servicio continúe, y un trabajador que no se le remunere bien su trabajo. O sea, y un trabajador que no tenga la formación especializada para atender a los menores o con medidas judiciales o con medidas de protección. Entonces, claro, nos quedamos en las entidades, nos quedamos con los profesionales cuando la raíz es otra historia. Y yo creo que aquí practicar la hipocresía poco beneficio le hacen a nuestros menores. Y con el tema de los padres, yo sinceramente me siento satisfecha. Desde el año 2000 llevo reivindicando con insistencia la necesidad de atender a la población infanto-juvenil en problemas de salud mental. Hemos tenido 2 muertes y las 2 relacionadas exactamente con el mismo problema. Yo de verdad le pido a las administraciones competentes que atiendan de manera inmediata a estos menores, que o están en un centro o están en la calle. Y si están en la calle, están de una manera malviviendo, y que no sigamos aumentando pues eso, los menores con medidas judiciales o con medidas de protección por un maltrato institucional. No se le puede llamar de otra manera. Nada, yo ratificar un poco también lo de salud mental con respecto a los menores. Es importante, creo que ahí hay una carencia importante en la atención, y lo hemos venido viendo porque prácticamente no hay recursos especializados fuera de los servicios sanitarios. A nivel social no hay recursos especializados que atiendan a la población cuando se encuentra en una situación de carencia mental. Es verdad que en el debate inicial estábamos hablando de los centros de medidas judiciales, pero yo había dejado también para este final, y creo que viene a colación del vídeo, de que ningún niño llega a medidas judiciales sin que haya antes habido un calvario o un proceso. Tendremos un calvario, un proceso en toda su vida, ¿no? Y que justamente responde a cómo está el sistema de protección. Actualmente, si tenemos que hacer una reflexión importante con el de medidas judiciales, tenemos que hacer una reflexión importante sobre medidas de protección. Si hablamos, y yo felicito con esto a la consejera que ha tomado la decisión de trabajar para que se vuelva a dotar de equipos profesionales, los centros, equipos profesionales a nivel de funcionariado, que la administración tome un peso importante en el reconocimiento profesional a los que están al frente de estos centros. Creo que también hay que hacerlo en lo de medidas judiciales,
Actualmente prácticamente el 100% de los centros de protección están llevados por ONG que con muy buena voluntad están trabajando en ese sentido. Yo creo que en este sistema, y por buscar un culpable o una cuestión que está generando bastantes problemas, no creo que hay que personalizarlo en el político concreto que está al frente, ni el que está ahora, lo tenemos aquí sentado en la mesa, ni los que han estado anteriormente, incluso ni los responsables de otras administraciones como los ayuntamientos. Creo que todos tienen muy buena voluntad. El problema fundamental es que cuando hacemos atención a menores o hacemos atención a todo este entramado que es tan complicado a nivel metodológico de asumir, tenemos unas herramientas que a nivel administrativo son muy complicadas. Yo hacía un símil en decir que muchas veces es imposible que un relojero pueda trabajar con herramientas de un mecánico. Haría una chapuza. Pues muchas veces cuando trabajamos en el campo de los menores, con respecto a la administración, los mecanismos tanto de subvenciones, de control, de la contratación del funcionariado, de la contratación del personal, de los pliegos de convenios que se establecen con las ONG, son algo similar, están pensados para otro sistema, es otro sistema. Se contrata igual una obra de carretera que se contrata prácticamente igual una obra, un servicio de menores, y no sirve. Ese sistema hay que cambiarlo. Tenemos que trabajar en que el sistema de la administración en el campo social sea mucho más flexible y responda a la necesidad del problema más que a la necesidad del control que tiene que tener la administración con respecto a los recursos y con respecto a una ejecución del sistema adecuadamente. Bien, el señor director general, José Luis Arrey, que por cierto, en este campo no llega a un campo desconocido para él, ni mucho menos, digo en el campo amplio de los menores y del trabajo con los menores. Pero bueno, eso es una referencia documental, meramente documental. Pues yo sí me siento responsable, Teresa. Por supuesto que sí, que entiendo que nuestra administración tiene que ser responsable y lo es. Y en este sentido, las medidas que acabas de decir creo que las hemos intentado aplicar de inmediato, porque además creo que nos encontramos tanto en las ONGs como en general en los institutos de acción sociosanitaria o en la propia administración, a personal muy cualificado, a personal con un amor por su trabajo y por un amor por los menores y por una profesionalidad extraordinaria, y que creo que a veces con todos estos follones mediáticos, ¿no?, pues a veces se sienten minusvalorados, y creo que en este sentido, pues quienes estamos aquí sabemos de su profesionalidad y de su compromiso. Pero entendemos que hay nuevos retos y que por lo tanto la formación tiene que ser uno de los ejes de actuación que queremos tener. Y en este sentido es uno de los programas que sí que se quieren desarrollar desde el Gobierno. La estabilidad laboral es un punto fundamental. No podemos andar cada año con esta situación de falta de seguridad que tienen estos profesionales, y en este sentido una de las medidas que hoy ha dicho la consejera es justamente proponer contratos programa a las administraciones locales para que podamos planificar durante más de 2 años, 4 años en concreto es el planteamiento, lo que pueden ser los programas de prevención, que son los programas fundamentales de los que creo que hemos estado hablando independientemente del tema de medidas judiciales, y por supuesto en las condiciones dignas de empleo. No podemos hablar de salarios de miseria, necesitamos salarios dignos porque justamente el reto que tienen estos profesionales es importante. Luego, junto con otras medidas, pues lógicamente se necesitan centros en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, porque al hilo justamente de la reflexión que ha hecho Federico, el 80% de las medidas de internamiento vienen del juzgado de Las Palmas, es decir, 4 de cada 5 medidas de internamiento vienen de ese juzgado. Por lo tanto, el número de plazas tiene que ir acorde con esta situación, puesto que para las familias resulta traumático, ¿no?, el tener que desplazarse a otra isla, y el tema del apoyo familiar es un elemento fundamental en la reinserción de estos jóvenes. El tema de un equipo directivo que sea de funcionarios de la comunidad autónoma es un elemento fundamental para el principio de legalidad en los centros, y por supuesto una extensión importante de los programas de medio abierto, como antes muy bien decías, Federico, porque en definitiva ese ámbito de los programas de medio abierto es lo que nos puede prevenir
que después tengamos un número prudente de jóvenes en internamiento, ese 15% de los que antes hablaba. Hay dos conceptos que se han tocado y creo que es un común denominador de los 4 que estamos aquí participando. Es la estabilidad y los sueldos dignos de estos profesionales. ¿Qué se consigue con eso? La continuidad. ¿La continuidad qué va a dar? Pues un trabajo donde va a conocer a ese menor durante ese tiempo. Y yo creo que ese conocimiento que se tiene de ese menor, de alguna manera, cuando las dos partes se abren, sobre todo el menor, garantiza como un mínimo el ver en esa persona el cariño que le ha faltado. Es decir, va adquiriendo una confianza con ese profesional, pero ese profesional, si no tiene esa continuidad y no tiene ese sueldo, porque de algo hay que vivir, pero ese sueldo digno, que no se plantee, pues aquí estoy sobrando, puesto que esto no tiene un futuro muy claro. Estabilidad, sueldos dignos, yo quiero que vienen a garantizar un mínimo de éxito en esa conexión que tiene el profesional con el menor. Pero sí quería decirte que estamos hablando de la ley 5/2000, la ley penal del menor. Pero hay una ley en el 1997, que es la ley de atención integral del menor, que es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque ahí creo que es la piedra angular de tener un éxito, puesto que la coordinación de todas las administraciones y las competencias de cada administración está claro y fundamentado en esa ley, desde los ayuntamientos, de los cabildos y del gobierno regional. Si esa coordinación existe o existiese, yo estoy convencido que el número de menores con medidas judiciales creo que sería, pues sí, a lo mejor no será el de Navarra uno solo, pero sí como la Comunidad de Valencia, como la Comunidad Catalana. Yo creo que esa ley, ya que está ahí, hay que utilizarla mucho más y rentabilizar la coordinación que debe existir en las 3 administraciones. Sí, ya se nos ha ido el tiempo y ya solo queda para una última intervención de cada uno, que yo les voy a rogar que no se dejen nada en el tintero de aquello que querían decir en este debate y que no hayan dicho hasta el momento, ¿no? Es un ruego encarecido. Por cierto, una curiosidad, un dato periodístico, don Federico, cuando hablamos de los menores sometidos a medidas judiciales, hablamos de uno de Navarra, hablamos del número menor en otras comunidades autónomas. ¿Estamos en cabeza en Canarias? Pues lo triste es que sí. Estamos en cabeza. Cuando proporcionalmente, claro, o sí, en términos absolutos. Yo creo que en términos absolutos. Yo creo ¿En términos absolutos? Sí. Yo, cuando se dan los datos, y en Navarra, pues incluso me costó creerlo. Y lo pregunté por 2 y 3 veces, sí. Lo que pasa es que yo creo que el proceso anterior es el más que desarrolla la prevención y la protección de ese menor. Y desembocan ahí en estos datos. Sí. Bien, últimas intervenciones y lo siento, don Patricio. No, quiero hacer alusión un poco a lo que decía de la ley del 97, de la ley del menor. No solo tenemos una ley, sino que hemos puesto en marcha también un plan, que por esto que decía yo anteriormente, de no saber capaces de gestionar los mecanismos adecuados, o la red de la administración ser capaz de agilizar esos recursos económicos, pues ha fracasado el plan. El plan prácticamente no se ha puesto en marcha como se quería, pero fracasó desde el principio porque fueron incapaces las administraciones locales de ponerlo en marcha como tenían encomendado, ¿no? A todos los niveles de prevención. Había un marco planteado muy bueno, muy positivo, que incluso también se ha hecho una lectura de que en menos de 10 años, en muchos aspectos, como en medidas judiciales, por ejemplo, ha quedado desfasado. En aquel momento se tenía pensado 40 plazas para internamiento de jóvenes y ahora mismo estamos hablando de 170 plazas en toda Canarias, ¿no? Y con carácter de aumentar. Yo simplemente quiero hacer un mensaje que he tratado en todas las tertulias que he tenido ocasión de hablar con esto y que hace referencia a una manifestación que hacían los padres de la menor anteriormente, y es el tratamiento que los medios de comunicación están haciendo con respecto a cada vez que hay una noticia de muerte o de situación concreta de menores. Hay que ser celosos con este tema, es importante. Los medios de comunicación llegan a todos los estratos sociales y llegan también a esos jóvenes que están en medidas judiciales, llegan al conjunto de los jóvenes. Por lo tanto, que seamos cuidadosos con lo que decimos, tanto los medios de comunicación, los periodistas como los que manifestamos en ese sentido,
de la protección de datos también de esos menores que tienen derecho, ¿no? Es un mensaje importante. Muy bien, don Federico. Pues me gustaría terminar diciendo una vez más que el problema de los menores y de los jóvenes es un problema de todos y para todos. Y cada uno en su justa medida hay que arrimarse a hombros. No hay que señalar solo a las administraciones, ya sea regional, insular o local, puesto que la sociedad también es parte, una parte importante que puede solucionar el problema, ya sea la familia o el entorno donde vive, etcétera, etcétera. Y creo que en definitiva es un problema de todos para todos y todos hay que tirar. Doña María Teresa. Bueno, pues a mí me gustaría trasladar un reto al actual director general del menor, que se haga el tercer diagnóstico del plan de atención integral al menor, ese tercer diagnóstico que sea el punto de partida para ver dónde estamos exactamente y qué hay que impulsar. Tenemos una ley maravillosa, la ley de atención integral del menor, pero tenemos que hacer que sea integral, que todavía nos falta dar ese paso. Y como mujer de esta isla y además como madre, le pido 3 cosas especialmente. Primero, la atención a la población infantil con problemas psiquiátricos, la atención a los menores con discapacidad y la atención a los menores con problemas de consumo habitual de productos tóxicos. Yo creo que eso tiene que ser una urgencia. Nada más. Bien, don José Luis. Bueno, son tiempos duros, son tiempos muy difíciles. Me ha tocado vivirlo desde un punto de vista también personal y lógicamente institucional. Creo que en este sentido me he sentido muy arropado por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales y por el Gobierno en general. Creo que el Gobierno ha asumido el reto de darle una respuesta y yo me siento muy arropado por las intervenciones que he escuchado aquí y creo que en definitiva es la sociedad canaria, a través de los partidos políticos, a través de agentes como el diputado del Común, como cabildos, como ayuntamientos, como el Poder Judicial, como los propios medios de comunicación, quienes entre todos y todas, evidentemente, podremos dar respuestas tanto a los problemas planteados por los menores que tienen medidas penales, como también por estos niños y niñas y jóvenes con problemas de discapacidad, con problemas de drogodependencias, con problemas también de salud mental. Creo que es un reto de la sociedad canaria, pero creo también que la sociedad canaria dispone de una madurez histórica y creo que en este momento, con todas las dificultades que tenemos, son también momentos de una oportunidad para plantearnos este debate y conseguir una solución que podamos sacar entre todos y todas. Muy bien, pues en fin, queremos desde el Canal 8 expresarles a ustedes la gratitud del canal, el reconocimiento por haber participado en este debate. A este debate probablemente le seguirán después del verano otros en este mismo sentido, porque entendemos, o entiende la presidencia y la dirección, entienden de este canal, que hay que colaborar en esa dirección con nuestras autoridades, con nuestras instituciones, en fin, con el bien común de la sociedad, en definitiva, ¿no? Y bueno, sí que les recuerdo que pueden ustedes participar a través del correo electrónico y mandando mensajes SMS al número 7011 con el texto 8TV, dejan un espacio y a continuación pues nos envían el texto. Por lo demás, reiterar a todos cuantos han intervenido, colaborado en este programa, reiterar nuestra gratitud y a ustedes pues desearles lo mejor. Lo mejor es desearles que sean felices en la medida de lo posible, siempre tratando de no fastidiar al prójimo ni al lejano, es decir, tratando de ayudarles. Muchas gracias y hasta un próximo programa.